Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva lección de Teoría de la Constitución. Vamos a continuar con la revisión de las estructuras de gobierno, concretamente en el tema relativo al régimen parlamentario y al régimen presidencial. En la ocasión anterior señalábamos que en el régimen parlamentario el órgano fundamental, esencial, el más importante y de mayor peso político es, por supuesto, el Parlamento. Y que de ese Parlamento, una vez electo popularmente, conforme a determinado sistema electoral y a determinado sistema de partidos políticos, aspectos muy importantes para entender el funcionamiento de los regímenes parlamentarios en forma teórica y en cada caso particular. Entonces, una vez configurado el Parlamento, se integra una mayoría absoluta de votos para que a partir de ella se determine quién es el primer ministro y quiénes son los ministros que lo acompañan en el órgano de gobierno, que recordemos que es colegial, a diferencia de un régimen presidencial donde es unipersonal. Entonces, el primer acto importante que tiene que realizar un parlamento una vez electo es formar gobierno, que es lo que explicábamos la ocasión anterior, lo cual se hace a través de un voto de confianza, que es el voto mayoritario, es decir, mayoría absoluta dentro del Parlamento, a favor de uno de sus integrantes, que es lo más común, para que se convierta en jefe de gobierno y de la administración pública, y de otros tantos miembros del Parlamento para que se conviertan en los ministros de las distintas áreas que lo acompañarán en el ejercicio de la competencia de gobierno y administración. Aquí cabe señalar que no es, normalmente en los regímenes parlamentarios, no es un requisito para ser parte del gobierno formar parte del Parlamento. Sin embargo, la lógica más elemental nos dice que si el Parlamento le va a dar su confianza a uno de sus integrantes y a varios más para que integren en su totalidad el gobierno, pues lo más lógico es que se incline precisamente por miembros del Parlamento y no por personas ajenas a él, aunque insisto, esta no es un requisito, sí es lo más común, eso sí. Aquí cabe señalar también que el Parlamento normalmente se hace residir en una Cámara, lo que sería para quienes vivimos en un régimen presidencial la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados. Normalmente en una sola Cámara recae la función parlamentaria en el sentido de este régimen, es decir, la función de control político del gobierno por el Parlamento. A pesar de que existan dos cámaras, es decir, el hecho de que haya dos cámaras en un régimen parlamentario no significa necesariamente que ambas sean el Parlamento. Una de ellas es el Parlamento y la otra cámara, un Senado, por ejemplo, aunque no siempre se llame el Senado, por ejemplo, Cámara de los Lords en el caso del Reino Unido, esa cámara es la colegisladora. Entonces, la regla común en los regímenes parlamentarios que tienen dos cámaras es que la de representantes es, o diputados es el Parlamento y la otra, la de senadores o su equivalente, es la Cámara colegisladora. Sin embargo, hay casos en los cuales ambas cámaras cumplen las dos funciones, es decir, ambas cámaras integran el Parlamento en el sentido orgánico y estructural de este régimen y también, por supuesto, integran el Poder Legislativo para expedir las leyes. Ejemplo concreto es el caso de Italia. Entonces, este aspecto y muchos más implican que hay un régimen parlamentario, llamémosle así, básico, genérico, esencial, y muchas modalidades, inclusive más modalidades que las que existen en un régimen presidencial, también tomado genéricamente y desde luego con sus respectivas variantes. Hasta este momento hemos señalado que dos de las instituciones fundamentales del régimen parlamentario son el voto de confianza y el voto de censura. El primero, ya lo dijimos, es el que se otorga a una persona que integra el Parlamento para que se convierta en primer ministro y a otros más para que lo acompañen en el cuerpo colegiado que es el gobierno del Estado. Y la otra es como una especie de correlativo consistente en que también ese mismo Parlamento tiene la posibilidad de emitir un voto de censura, es decir, lo contrario, un voto de desconfianza, cuando se le retira ese apoyo político al gobierno
al primer ministro o a alguno de los ministros, porque ha perdido el apoyo, ha perdido la confianza del Parlamento. Recordemos que aquí no necesariamente se debe a que haya cometido algún ilícito, no tiene que establecerse una responsabilidad jurídica, es una responsabilidad política. Obviamente, si además el primer ministro o alguno de los ministros cometen actos ilegales, pues eso será motivo suficiente para perder la confianza política del Parlamento, con independencia, sin perjuicio de que se sigan los procedimientos jurídicos correspondientes para exigirle a ese funcionario la responsabilidad legal respectiva. Pero aquí lo que se debe señalar claramente es que no se debe confundir entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica. Esta responsabilidad política, decíamos también, es el elemento esencial de un régimen parlamentario. Es decir, en esto se diferencia puntualmente, en esencia, de un régimen presidencial. En el régimen parlamentario, el gobierno, al emanar del Parlamento, es por definición políticamente responsable ante él. En cambio, en un régimen presidencial, al no emanar el gobierno, el presidente del Congreso o de las asambleas, no responde políticamente ante ellas. Entonces, junto a estas instituciones antes señaladas, existen varias más que brevemente señalaremos. Una de ellas es la moción de censura, que es el paso previo para emitir un voto de desconfianza. Quiere decir que el Parlamento inicia el procedimiento para exigir responsabilidad política a través de la petición o moción que hace una minoría de sus integrantes, puede ser un 10% o 15%, según lo que se establezca en el régimen parlamentario concreto, pero siempre una minoría, así, una minoría tan pequeña, si se puede decir, para que inicie el procedimiento de responsabilidad política. Y obviamente, ya su conclusión, que sería eventualmente un voto de censura, ese sí tiene que ser por mayoría absoluta de votos. O sea, la moción de censura que inicia el procedimiento de responsabilidad política puede traer como consecuencia que se refrende, que se ratifique la confianza para el primer ministro o el ministro acusado, en cuyo caso continuará ejerciendo sus funciones, o bien, a la inversa, que se emite un voto de censura o de desconfianza y entonces el primer ministro dejará de serlo, el ministro respectivo dejará de estar a cargo de su cartera y regresará, en cualquier caso, al Parlamento como uno de sus integrantes, porque al fin y al cabo de ahí salió. Obviamente, si no es miembro del Parlamento, pues entonces no regresa a este órgano constituido. Junto a estas instituciones existe otra muy importante, que es la que se llama cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza se estableció estructuralmente, entre otras cosas, para evitar que hubiera constantemente mociones de censura y votos de desconfianza cuyo efecto fuera la caída de los gobiernos en los regímenes parlamentarios. Entonces, la cuestión de confianza consiste en que el primer ministro o alguno de los ministros, antes de tomar una decisión, antes de emprender una política pública determinada sobre cierta materia, antes de hacerlo, le pregunta al Parlamento, por eso se llama cuestión, le pregunta si estaría o no de acuerdo con su propuesta. Y entonces igualmente se lleva a cabo una votación, y si la votación es mayoritaria a favor de la propuesta, entonces se está otorgando la confianza a ese ministro o ese primer ministro para que empiece a actuar en ese sentido. En cambio, si la respuesta del Parlamento es negativa, es decir, si la mayoría absoluta dice no a la propuesta, lo único que pasa es que el primer ministro o el ministro no llevan a cabo lo que pretendían hacer, pero no es un efecto constitucional necesario su dimisión. Es decir, ahí no ha pasado nada, luego no tienen que dimitir. Ahora, aquí también existen muchas situaciones concretas. Insisto, hay un régimen parlamentario y parlamentarismos específicos, el alemán, el español, el italiano, en su momento el francés, el sueco, en fin. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el primer ministro considera que esa propuesta que está presentando al Parlamento
como cuestión de confianza es algo tan importante y tan determinante para su gestión, para la orientación de su gobierno o de la administración pública, que sin eso difícilmente podría llevar a cabo sus programas de gobierno. Bueno, él puede, en ese sentido, decidir voluntariamente presentar su dimisión, tomando en cuenta que no va a contar en lo sucesivo con la confianza del Parlamento para orientar sus acciones de gobierno en ese sentido. Entonces él decide retirarse. Y hay otros casos en los cuales, por ejemplo, cuando las dos cámaras son el Parlamento y ambas cámaras emiten un voto negativo a una cuestión de confianza, entonces sí se establece, por ejemplo, que el primer ministro debe dimitir. Pero todos estos ya son aspectos muy específicos de cada régimen parlamentario. Y finalmente, dentro de sus instituciones, tenemos otra básica, fundamental, que es el llamado derecho de disolución a favor del gobierno y en contra del Parlamento. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno, en determinadas circunstancias, puede pedir que se disuelva, es decir, que se vuelva a llamar a los ciudadanos para elegir al Parlamento. Pide, como quien dice, que haya elecciones anticipadas del Parlamento antes de que termine su periodo. Y esto, ¿a quién se lo pide? Al jefe de Estado, que recordemos, según lo señalamos la ocasión anterior, es un funcionario separado orgánicamente, estructuralmente y competencialmente del jefe de gobierno, o primer ministro, o canciller, como se le llama. Y entonces se lleva a cabo la disolución del Parlamento, lo cual implica un conflicto entre el Parlamento y el gobierno, porque esa disolución no puede ocurrir si no es que el Parlamento emitió un voto de censura en contra del gobierno. Es decir, se inicia el procedimiento de responsabilidad política, el Parlamento emite un voto de censura, esto implica que debe dimitir, constitucionalmente está así establecido, el primer ministro, y ese primer ministro a su vez pide la disolución del Parlamento. Entonces ya está ahí claramente establecido el conflicto que no pudo resolverse entre el Parlamento y el gobierno. Y en ese caso se llama nuevamente a los ciudadanos para que vuelvan a votar y vuelvan a integrar el Parlamento y de ahí vuelva a salir un primer ministro y sus ministros. Entonces, bajo ese esquema, si no fue posible zanjar esas diferencias, lo más democrático es que sean los ciudadanos los que decidan. Y ese es uno de los casos en los cuales, por ejemplo, se adelantan las elecciones parlamentarias, expresión que hemos escuchado más de una vez y que tal vez no entendamos bien en México por qué ocurre. Y este es uno de los casos por los cuales ocurre. Bajo esta situación, si los ciudadanos vuelven a integrar el Parlamento a través de su voto en forma prácticamente igual a como estaba, entonces le están dando la razón al Parlamento en su decisión de obligar al gobierno a dimitir. En cambio, si la conformación del Parlamento es diferente a como estaba antes de esa situación, que allá se llama crisis constitucional, expresión que no tiene nada que ver con la que se utiliza con las mismas palabras en un régimen presidencial. Cuando en un régimen presidencial se dice crisis constitucional, inmediatamente se piensa en una situación totalmente irregular, en la no observancia de la Constitución, inclusive en un golpe militar, en un golpe de Estado, etc. No, allá en los regímenes parlamentarios, crisis constitucional simplemente significa la falta de acuerdo entre el Parlamento y el primer ministro o el gobierno en general, que además no pudo ser resuelta mediante la intervención del jefe de Estado como árbitro, como componedor entre los dos órganos constituidos. Entonces no queda más remedio que llamar a los ciudadanos para que estos vuelvan a emitir su voto y en su caso vuelva a integrarse un nuevo Parlamento y de ahí emane un nuevo gobierno. Entonces es una situación totalmente diferente que no debe confundirse con los casos en que se utiliza esta expresión o se da en la realidad una crisis constitucional en un régimen presidencial. Este derecho de disolución podría hacer pensar en principio que es una inestabilidad total la que rige en un régimen parlamentario. Por un lado el Parlamento, que puede obligar al gobierno a dimitir mediante un voto de censura. Después el gobierno, que hace que el Parlamento se disuelva y se convoque elecciones. Uno pensaría que ahí hay conflictos permanentes y que los ciudadanos se la pasan votando en las urnas y que es un desorden total. Eso es absolutamente falso.
hay una especie de prejuicio por la falta de conocimiento que existe en nuestro país sobre los regímenes parlamentarios, tanto teórico como práctico, es decir, en sentido teórico y en sentido práctico. Hay un desconocimiento más o menos generalizado y entonces se asocia mucho al régimen parlamentario con la inestabilidad política y constitucional y la consecuente o eventual inestabilidad social y económica, pero no es así. Todo depende de cómo esté estructurado ese régimen parlamentario, cuáles sean sus estructuras específicas ya en un caso concreto. En efecto, si esas estructuras son deficientes, si no se han diseñado y no se aplican adecuadamente, es obvio que sí se puede generar una gran inestabilidad. Y hay varios ejemplos históricos, uno de ellos muy famoso es el de la Cuarta República Francesa, del siglo pasado, entre 1946 y 1958. En la cual durante 12 años hubo en Francia aproximadamente 24, 26 gobiernos. O sea, los gobiernos caían constantemente. Y de ahí se empezó a generar a lo largo de las décadas la idea de que el régimen parlamentario era por definición inestable, caótico. Bueno, si así fuera, créanme que en Europa no existiría predominantemente el régimen parlamentario, Japón no tendría un régimen parlamentario, Canadá estaría todo el tiempo en crisis. Eso evidentemente no ocurre en ninguno de los países, por ejemplo, de la Commonwealth, por supuesto tampoco en el Reino Unido. Y es que entre muchos factores de distinta naturaleza, hay algunos de orden constitucional y político que son fundamentales y que aquí por razones de espacio solamente voy a enunciar. En primer lugar, depende del sistema electoral que se haya establecido en ese sistema constitucional. No es lo mismo que el Parlamento se integre todo por mayoría relativa, a que se integre todo por representación proporcional o que se integre mitad y mitad por una y otra formas de elección. Normalmente, cuando el Parlamento se integra en su totalidad por representación proporcional o alguna de las variantes de esta forma de elección, es cuando se produce esa gran inestabilidad, cosa que ocurrió en la Cuarta República Francesa. Sin embargo, ha habido casos también muy conocidos en los cuales, a pesar de esa circunstancia, hubo un tiempo muy largo de estabilidad con un régimen parlamentario basado en la representación proporcional, como fue el famosísimo caso de Suecia el siglo pasado. Pero de cualquier manera es obvio que ese es uno de los factores fundamentales. El otro es el sistema de partidos. Ese régimen electoral que se escoja a su vez genera un determinado régimen de partidos. Las reglas básicas, además no solo teóricas sino empíricamente demostradas, nos dicen que, por ejemplo, donde hay un régimen electoral de mayoría relativa en su totalidad, se genera un sistema bipartidista y la estabilidad en un parlamento es enorme porque hay un partido político que por sí solo logra la mayoría de lugares y el otro se convierte en la oposición y los más pequeños que logran 1 o 2 lugares son insignificantes. La otra regla es que si un régimen electoral se establece sobre la base pura, así total, de la representación proporcional, se va a generar un sistema pluripartidista y eso va a diseminar mucho el reparto de lugares entre distintas fuerzas en un parlamento y efectivamente se va a generar inestabilidad porque las alianzas que se hagan van a ser temporales, muy difíciles, se van a deshacer rápidamente, etc. Y en cambio, cuando se genera un régimen electoral equilibrado, en el que, por ejemplo, la mitad del Parlamento se escoge por mayoría relativa y la mitad por representación proporcional, ejemplo Alemania, entonces se genera una gran estabilidad porque se tiende a crear un sistema de partidos tripartidista. Y entonces, o un partido político logra por sí solo mayoría absoluta en el Parlamento, o bien simplemente tiene que aliarse con otro, solo con otro de su misma ideología, y eventualmente hasta de ideologías distintas, y entonces ahí se genera esa mayoría absoluta que mantiene la estabilidad dentro de los parlamentos. Ese ejemplo de Alemania, por ejemplo, que es al que me estoy refiriendo en este momento, es uno de los más socorridos en el derecho comparado, el derecho constitucional comparado, porque precisamente en la práctica ha demostrado su eficiencia y ha demostrado su capacidad para generar una gran estabilidad en el sistema constitucional alemán. Tenemos varios ejemplos, tenemos el caso del primer Kanzler o Bundeskanzler después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Konrad Adenauer, que duró como primer ministro 14 años. Algunas décadas después, ya casi al final del siglo pasado,
Otro canciller muy conocido, Helmut Kohl, duró 17 años como jefe del gobierno alemán. Y obviamente esto significa que no había caídas del gobierno, que no había crisis, que no había disolución del Parlamento, etc. Y ya en épocas recientes, bueno, pues tenemos el caso por todos conocidos de Angela Merkel y una estabilidad sumamente respetable dentro del parlamentarismo, del régimen parlamentario alemán. Entonces, estas dos variables son fundamentales para determinar en la práctica, no solo en el diseño teórico, sino en la práctica, si verdaderamente se va a generar un régimen parlamentario inestable o estable. Pero adicionalmente a estas estructuras, que ya son parte del diseño de las formas de gobierno, tenemos también otras propias ya del régimen parlamentario, como son las que he señalado, de tal suerte que de la forma como se estructure el voto de censura, el derecho de disolución, etcétera, también va a depender, por supuesto, la estabilidad o inestabilidad de ese régimen parlamentario específico. Entonces, por ejemplo, en países como Alemania y España, España lo copió de hecho de Alemania, existe el que se llama Constructives Misstrauensvotum, literalmente voto de censura constructivo, que es obviamente de origen alemán. Con eso se genera una gran estabilidad en el seno de un régimen parlamentario, porque lo que se hace es que, para que sea procedente un voto de censura en contra de un primer ministro, en este caso del Bundeskanzler o Bundeskanzlerin, lo que se hace es que, en lugar de que se vote para que dimita, para que se forme una mayoría absoluta que lo obligue a dimitir, lo que se hace es que el voto debe estar orientado hacia la persona que lo va a sustituir, por eso se llama constructivo. El simple voto de censura en contra de un primer ministro, de un ministro, es por definición destructivo, como se puede entender. Es decir, hago caer a un gobierno, yo mayoría absoluta dentro del Parlamento. Y en cambio este es constructivo, porque lo que estoy haciendo es generar un nuevo gobierno. La consecuencia de generar un nuevo gobierno es obviamente que el anterior debe retirarse. Pero la diferencia es que para que ese gobierno tenga que retirarse, nos tuvimos que poner de acuerdo las fuerzas políticas dentro del Parlamento alemán por mayoría absoluta sobre quién será la persona que ahora encabezará el gobierno. Y eso no es tan sencillo. A veces es relativamente sencillo decir a quién ya no queremos en un cargo determinado, ejemplo, jefe del gobierno. Pero no es tan simple ponernos de acuerdo sobre la persona a la que queremos en ese cargo. Y eso es lo que dificulta, por ejemplo, la caída de gobiernos en Alemania, el voto de censura constructivo, que también se aplica en España. Nada más que en el caso de España tenemos un régimen electoral diferente, claramente tendiente a la representación proporcional. Por eso vemos en la práctica que con relativa frecuencia en España tienen problemas para formar gobierno, pero se debe a eso. En cambio, no es tan común que caigan gobiernos, porque ellos también tienen el voto de censura constructivo. Entonces, como podemos observar, no hay una base ni teórica ni empírica para decir que el régimen parlamentario es por definición inestable. Obviamente, como cualquier cosa, si se diseña mal, como una casa, como un edificio, al primer temblor, por mínimo que sea, se va a caer. Si se diseña bien, sólidamente, aunque sea un terremoto enorme, va a permanecer ahí y sus daños van a ser mínimos y puramente superficiales. Es muy importante señalar un par de detalles más sobre el régimen parlamentario antes de entrar al régimen presidencial. Uno de ellos es que los parlamentos tienen una duración constitucionalmente establecida, 4 años, 5 años, 6 años, lo que se quiera poner. Y en cambio los gobiernos no. Los gobiernos duran el tiempo que el parlamento así lo decida. Obviamente, en principio uno pensaría, bueno, pues si tienen que contar con la confianza del Parlamento, cuando termine el periodo del Parlamento, pues obviamente ese gobierno también termina. Sí, pero la diferencia es que en esos países no existe el problema de la reelección. Ahí los miembros del Parlamento terminan su periodo, supongamos 4 años, e inmediatamente puede volver a postularse. Y con ellos, por supuesto, también quien fue primer ministro durante esos 4 años. Los ciudadanos decidirán si le vuelven a dar su voto a ese mismo partido mayoritario o a los partidos que obtuvieron más lugares y que formaron la alianza respectiva, o al revés, si ahora se la darán a otros partidos. Y de eso va a depender la nueva conformación del Parlamento y quién será el nuevo primer ministro, o sea, quiénes integrarán el nuevo gobierno. Entonces, esto explica por qué
ejemplos como los que di de Alemania, 14 años, 17 años, etcétera, uno diría, pues, ¿qué no hay elecciones en ese país? ¿O de qué se trata? ¿Se vuelven dictadores? No, no, obviamente nada parecido a eso. Simplemente los parlamentos se eligen, en el caso de Alemania, cada 4 años. Entonces, si se vuelve a repetir la composición del parlamento anterior, más o menos, obviamente el gobierno va a ser muy similar al anterior. Por eso, por ejemplo, Konrad Adenauer fue varias veces designado por el Parlamento como su gobernante, lo mismo que Helmut Kohl, que Angela Merkel, etc. Entonces, esta primera parte hay que entenderla porque uno pensaría que la duración de un primer ministro está preestablecida como ocurre en un régimen presidencial. No, no es así. Caso distinto es la de un jefe de Estado. Si es un rey, pues es vitalicia, a menos que abdique, ejemplo, el rey de España. Pero si es un presidente de la República, sea electo o sea designado, pues si es electo, hay un determinado número de años para que vuelva a ser sometido ese cargo a la voluntad popular. Si es designado, pues lo mismo. Si la Asamblea, o Parlamento, o Senado, como se llama en cada país, determina que ya no es ese señor el jefe de Estado, pues entonces habrá que cambiarlo, porque ese es un presidente de la República designado. Por último, es muy importante establecer que la ventaja principal de este régimen político, bien estructurado, bien diseñado, bien llevado a cabo, que desde luego, insisto, depende de todos sus elementos estructurales, como los que señalé y varios más, y claro, también depende pues del país del que se trate, de su nivel socioeconómico, de su idiosincrasia, de su nivel cultural, sin duda alguna que también incluye eso. Pero un régimen parlamentario bien estructurado y que funcione adecuadamente es un régimen en el cual los miembros del gobierno, sobre todo el primer ministro o su equivalente, cuidan mucho lo que hacen, cuidan mucho sus decisiones, porque saben que responden políticamente ante el Parlamento. Saben que en cualquier momento, si se configura una mayoría absoluta en su contra, van a tener que dimitir. Saben que si lo hacen más o menos bien, solo más o menos bien, muy probablemente en el siguiente periodo parlamentario ya no van a repetir como jefes de gobierno. Entonces hay un control político mucho más eficaz por parte del órgano representativo de los ciudadanos, que es el Parlamento, sobre el gobierno, que el que existe, por ejemplo, en un régimen presidencial, en el cual el presidente es electo por el pueblo y el Congreso también. Es decir, ahí no hay dependencia de un órgano con relación al otro, sino independencia. En cambio, esta es una de las características esenciales, yo diría que la esencia misma del régimen parlamentario, la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento. Y adicionalmente, otra cosa que es muy importante, la participación de los ciudadanos es mucho más eficaz, mucho más constante y determinante en un régimen parlamentario. Ya dijimos que eligen al Parlamento, que de ahí emana el gobierno, pero ya dijimos que también en un momento determinado, si llega a haber un conflicto, una ruptura irresoluble entre los órganos representativos y de gobierno, vuelven a intervenir los ciudadanos, si se da el caso de la disolución del Parlamento. Inclusive esta posibilidad de disolver el Parlamento, que no solo se limita a este caso de conflicto, ya habíamos mencionado en la ocasión anterior otro caso en el cual, por ejemplo, al inicio del periodo del Parlamento no logran ponerse de acuerdo las fuerzas políticas y pasa el periodo establecido, ejemplo, 2 meses en España, y no se formó gobierno, automáticamente por disposición constitucional se disuelve el Parlamento y vuelven a votar los ciudadanos. Y hay otro caso más en el cual el propio jefe de gobierno, presidente del Consejo de Ministros de Italia, primer ministro de Gran Bretaña, Bundeskanzler Alemania, presidente del gobierno en España, el propio primer ministro, por ejemplo, porque así considera que políticamente es conveniente, adelanta las elecciones, le pide al jefe de Estado que adelante las elecciones. Y alguien diría, ¿pero para qué hace eso? Bueno, recordemos que él puede volver a postularse y prácticamente todos los miembros del Parlamento también. ¿Para qué se hace eso que en muchas ocasiones lo escuchamos y decimos, qué extraño, ¿por qué se adelantaron las elecciones? En un régimen presidencial es un caso verdaderamente excepcional, según veremos en un momento más. Se hace porque, por ejemplo, si dentro de poco va a ser necesario tomar una decisión política muy grave, muy seria, por ejemplo, participar en un conflicto bélico, salirse de la Unión Europea, entonces, antes de que se tome esa decisión, el primer ministro prefiere que se llame nuevamente a los ciudadanos,
en una especie de consulta, llamámosle así, para que ellos al saber que dentro de poco se va a tomar una decisión de esa importancia, decidan ellos, ciudadanos, la integración del Parlamento para los siguientes 4 años, 5 años, 6 años, el periodo que se haya establecido, y entonces tenga una especie de voto renovado de confianza el Parlamento en cuanto a su integración, y a su vez el presidente del Consejo de Ministros o jefe de gobierno para tomar las determinaciones respectivas, y entonces las tome con mayor fuerza, con mayor solidez política, con mayor apoyo por el voto de los ciudadanos que acaban de volver a nombrar, a elegir al Parlamento. Entonces es un régimen de gobierno mucho más dinámico, mucho más controlado y equilibrado que el régimen presidencial, al cual nos vamos a referir quizás solo en sus aspectos esenciales, porque es algo que más o menos sí conocemos en México por razones obvias y en América Latina, y más bien comparándolo con el régimen parlamentario. Entonces la primera cuestión que tenemos que señalar es que aquí el jefe de Estado y el jefe de gobierno es la misma persona. Por eso cuesta mucho trabajo distinguir cuándo está actuando como jefe de Estado, por ejemplo, en el ámbito internacional, en alguna reunión plenaria de alto nivel, en alguna cumbre internacional. Ahí está actuando como jefe de Estado, el presidente de la República. Y de nuestras fronteras hacia adentro, como jefe de gobierno. Pero es la misma persona. Y además, por disposición constitucional, ejemplo, en el caso de México, el artículo 80 de nuestra Constitución, se establece que las funciones de presidente de la República, es decir, del gobierno y de su representación a nivel internacional, se depositan en una sola persona. Es decir, aquí no hay gobiernos colegiados. En el régimen presidencial es unipersonal el gobierno. Los secretarios de Estado, aunque en algunos países, por ejemplo sudamericanos, se les llamen ministros, son miembros de la administración pública, no son miembros del gobierno. El gobierno no es colegiado, es unipersonal. Estas personas son literalmente subordinados política y constitucionalmente del presidente. Ellos solo ejecutan las decisiones del presidente, son la administración pública, como existe también en un régimen parlamentario. Pero lo que pasa es que entre los miembros de la administración pública y el jefe de gobierno en un régimen parlamentario están los ministros, que sí forman parte de ese órgano colegiado que es el gobierno. En un régimen presidencial no. Además, en el régimen presidencial, los órganos que integran el Congreso o la Asamblea, sea un Congreso unicameral o bicameral, son de representación popular. Por ejemplo, en México los diputados, los senadores son electos por el pueblo, pero también el presidente. Entonces, ambos tienen el mismo sustento de legitimación. Y el gran problema que se presenta es que, a diferencia de un régimen parlamentario, si nos hacemos la pregunta, ¿qué órgano representa a los ciudadanos en un régimen parlamentario? Claramente es el Parlamento. Es el único que se elige por votación popular directa. Excepcionalmente, en algunos regímenes parlamentarios también se elige... excepcionalmente en los regímenes parlamentarios hay órganos colegisladores, la Cámara de Senadores, que no son de elección popular, ejemplo en Alemania. En Italia sí, en España también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ya dijimos, las funciones de parlamento, de control político del gobierno, ejercido por el Parlamento, se depositan nada más en la Cámara de representación ciudadana, no de representación territorial. O sea, lo que para nosotros sería la Cámara de Diputados. En cambio, en un régimen presidencial, ambas cámaras son de elección popular, ambas cámaras legislan, pero no ejercen control político sobre el gobierno, porque el presidente a su vez tiene su propia fuente de legitimación, que es el voto ciudadano. Entonces los poderes son independientes. Si se fijan, es exactamente la aplicación en la práctica de la teoría de la división de poderes de Montesquieu. Ahí, a la inversa del régimen parlamentario, ahí primero fue la teoría, primero escribió sus libros Montesquieu y todas sus ideas y todo su desarrollo teórico, y después se estableció el régimen presidencial, el primero de ellos en Estados Unidos, inclusive cuando ya había muerto Montesquieu. O sea, el régimen presidencial es un producto teórico, un producto de laboratorio, no un producto de evolución natural
de las instituciones de gobierno, como sí lo es el régimen parlamentario. Entonces, aquí en el régimen presidencial, la idea es que los poderes estén separados, que sean independientes. Entonces se dice, son independientes pero están coordinados. Bueno, quiere decir que hay determinadas competencias en las cuales intervienen ambos. Ejemplo, la expedición de leyes. Puede iniciarla el presidente, la procesa el legislativo, la promulga el presidente, y a eso se le llama coordinación. Sí, pero no hay en realidad una situación similar a la del régimen parlamentario en la que los poderes se equilibren. Más bien, en la práctica, en el régimen presidencial sucede lo contrario al otro régimen político. Aquí, en el presidencial, el poder fuerte es el presidente de la República, por varias razones. Porque está depositado su ámbito competencial en una sola persona, porque no responde políticamente ante el Congreso, y en realidad ante ningún órgano, y porque inclusive su responsabilidad jurídica, salvo casos excepcionales, es prácticamente inexistente. Hay países en los cuales, Estados Unidos, México, porque México lo tomó también eso de Estados Unidos, al presidente solamente se le puede acusar por faltas graves, es decir, delitos graves, traición a la patria. Y pues estadísticamente podemos ver el régimen presidencial más antiguo de Estados Unidos de Norteamérica, cuántos casos tiene de impeachment, que literalmente lo que significa es acusación. To impeach es acusar, impeachment es acusación. ¿Cuántos casos en más de 200 años, 230 años? Pues 3. Y en algunos de ellos ni siquiera es impeachment, sino renuncia del presidente. Entonces, es obvio que no hay esa situación de predominio del Parlamento o de los congresos de las asambleas sobre el presidente, sino todo lo contrario. Sobre todo cuando cuando los congresos y las asambleas son bicamerales, un poder dividido en dos es más débil que un poder concentrado en un órgano o en una persona. Entonces, así está diseñado el régimen presidencial. De hecho, otro de los errores muy comunes que se cometen en nuestro país y en general los que interpretan el régimen presidencial es el de suponer que lo ideal es que el Congreso tenga mayoría de un partido distinto al presidente. Esto suena teóricamente muy bien, porque se dice, bueno, si el presidente pretende hacer algo indebido, si el presidente pretende enviar una iniciativa que no corresponde a lo que resulte conveniente, el Congreso la frena, la detiene. Sí, en teoría, pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Ya lo vivimos en el año 2000, cuando el presidente Fox era de un partido y la mayoría del Congreso estaba en manos de otro partido. ¿Qué pasó? Pues sencillamente lo que tenía que ocurrir, se obstruyen los poderes entre sí. El presidente manda una iniciativa y el Congreso, que tiene mayoría de otro partido o en alianza contraria al presidente, no procesa esa iniciativa o la rechaza. El Congreso expide una ley. Como el presidente es de otro partido, la veta y obliga a que el Congreso la apruebe por mayoría calificada. O sea, se tiende a la obstrucción, porque precisamente ese es el problema. Al estar divididos los poderes, no en el sentido competencial, que esa es distribución de competencias, sino en el sentido de su correlación, de su dependencia, pues obviamente cada uno camina por su propia cuerda, cada uno ejerce su competencia, y cuando tienen que unirse, o coinciden o no se hace nada. Entonces, en el fondo, en realidad, este régimen está diseñado para que el presidente sea del mismo partido que tiene mayoría en las asambleas de los congresos. Y claro, ahí la otra consecuencia, también negativa, es que el Congreso tarde o temprano termina subordinado a la voluntad del presidente. Esos son defectos estructurales que a veces no se señalan adecuadamente, no se analizan adecuadamente y se tiende más bien a al juicio, a la evaluación simplificada sobre las fallas, los errores, los defectos de funcionamiento de un sistema como el nuestro, por ejemplo, que es un régimen presidencial, que se atribuyen a personas determinadas, a partidos políticos determinados. No, en realidad el problema de los regímenes presidenciales es estructural. Y lo podemos ver a lo largo y ancho de América Latina y por supuesto también en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos el funcionamiento real del régimen presidencial es un poco diferente porque aunque sus estructuras son las clásicas de la teoría de la división de poderes, allá sabemos que quien verdaderamente gobierna, quien verdaderamente toma las grandes decisiones es el poder económico. Es muy distinto decir que el poder económico influye, como influye en cualquier país, cualquiera que sea su régimen de gobierno, incluido por supuesto el parlamentario o el presidencial. Es muy diferente decir que influye a decir que decide. Y en Estados Unidos decide, literalmente decide.
Entonces, allá el funcionamiento del régimen presidencial es muy peculiar. En cambio, en América Latina, si nos damos cuenta, todos los fenómenos que observamos en México, más o menos son los fenómenos comunes a los regímenes presidenciales latinoamericanos. Y sobre esto es muy interesante hacer un paréntesis muy breve, aunque sea, del caso de Francia, que no lo hemos mencionado ni para régimen parlamentario ni para régimen presidencial. Lo que pasa es que en Francia tenían un régimen parlamentario hasta 1958, que fue un desastre porque estaba muy mal estructurado, y entonces llegó De Gaulle, el héroe de la Resistance, el héroe de la resistencia francesa, el hombre fuerte en esa época, y literalmente, al construirse la Constitución de 1958, conocida hasta la fecha como la Constitución de la Quinta República y vigente hasta este momento, pues De Gaulle tuvo una gran influencia y se diseñó un régimen de gobierno pues prácticamente de acuerdo a lo que necesitaba Francia y necesitaba él en ese momento. Entonces, ¿qué se hizo en Francia? Se mantuvieron formalmente varias estructuras del régimen parlamentario, pero se introdujeron en la Constitución y sobre todo en la práctica instituciones propias del régimen presidencial. El ejemplo más sencillo es este. En Francia existe un parlamento, que es la Asamblea Nacional, existe un primer ministro que emana de esa Asamblea Nacional, pero preguntémonos, ¿quién es? ¿Alguien sabe quién es el primer ministro francés? Todo el mundo sabe quién es Conte, primer ministro italiano, quién es Angela Merkel, Bundeskanzlerin alemana. En cambio, ¿quién es el presidente de la República Italiana, jefe de Estado? ¿Quién es el presidente de la República Alemana? Pues eso no lo tenemos muy claro. En Francia, si nos damos cuenta, pasa exactamente al revés. ¿Quién es el presidente de la República? Macron. ¿Y quién es el primer ministro? ¿Quién sabe? Porque lo que se hizo allá fue mantener la imagen del régimen parlamentario, pero convertirlo en un régimen presidencial muy peculiar, en el cual, por ejemplo, el órgano de gobierno, que sigue siendo colegiado, está encabezado no por el primer ministro, sino por el presidente de la República. Y ese presidente de la República es a su vez jefe de Estado y jefe o presidente del órgano de gobierno. Él tiene todas las competencias, Macron tiene todas las competencias típicas de un presidente de un régimen presidencial. Las Fuerzas Armadas, el gobierno, la administración, la seguridad nacional, la política económica, la política social, la política sanitaria, etc. Es decir, es un clásico órgano de gobierno y administración propio de un régimen presidencial, pero incrustado, acomodado a un régimen parlamentario. Y obviamente el presidente de la República Francesa no responde políticamente ante el Parlamento o Asamblea Nacional de Francia y además es electo popularmente por los ciudadanos por separado. Entonces, en realidad lo que tiene Francia es un régimen presidencial. Y aquí cabe señalar que otra confusión que yo invito a no pasar por alto es la que se refiere a hablar de la existencia de regímenes semiparlamentarios y semipresidenciales. Hay muchas personas que hablan de eso en nuestro país, inclusive algunos teóricos más o menos reconocidos, algunos hombres públicos que ejercen funciones públicas que tienen cierto prestigio académico y suelen hablar de semiparlamentarismo y semipresidencialismo. Yo considero que eso no existe, esa es una mera construcción teórica que no tiene correspondencia con la realidad. Pongo un par de ejemplos rápidamente. ¿Cuándo se dice que existe semiparlamentarismo? Curiosamente, cuando un régimen originariamente presidencial, ejemplo Chile, ejemplo Uruguay, introducen ciertas características del régimen parlamentario, pero no su elemento esencial, que es la responsabilidad política del gobierno frente a la Asamblea. Y entonces, por ejemplo, desde denominar a los secretarios de Estado con el término ministros, o bien establecer que ellos, los secretarios de Estado o ministros, que dependen del presidente, responderán políticamente ante el Congreso chileno o uruguayo, pero nunca el presidente de la República. El presidente de la República es por separado, independiente y electo popularmente, sin responsabilidad política ante el Congreso o Asamblea Nacional. Pues esa es simplemente una variante del régimen presidencial. El caso de Francia, que es a la inversa, de un régimen parlamentario pasó a uno presidencial. Entonces, allá le llaman semipresidencialismo. No, eso es un presidencialismo hecho y derecho, nada más que con las características propias de esa nación, de ese país. ¿Por qué? Porque nuevamente encontramos
lo esencial o no lo encontramos en su caso. ¿Cuál es lo esencial de un régimen parlamentario? La responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento. ¿Cuál es lo esencial de un régimen presidencial? La inexistencia de la responsabilidad política del presidente de la República frente al Congreso. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, ¿el presidente de Francia responde políticamente ante la Asamblea Nacional? No, ese es un régimen presidencial. O sea, ¿cuándo sería semiparlamentarismo y cuándo sería semipresidencialismo? Pues sería muy difícil decirlo. ¿Cuándo es de ida y cuándo es de vuelta? Pues depende de dónde hayas partido, depende de dónde vivas. Entonces, para que pudiéramos señalar que existen esas categorías teóricas, no solamente tendríamos que poner ejemplos prácticos y decir, aquí tienes un régimen semiparlamentario, aquí tienes un régimen semipresidencial, sino tendríamos que establecer cuáles son sus aspectos esenciales definitorios. Y mientras esos aspectos esenciales definitorios no existan, y nadie ha sido capaz de establecerlos, por cierto, pues no podemos hablar de otras dos categorías. Entonces, o son variantes de parlamentarismo o son variantes de presidencialismo. Y en realidad, todos esos ejemplos que he puesto son variantes de presidencialismo, Es decir, hay un régimen parlamentario con muchas variantes sin perder lo esencial. Ya dije, parlamentarismo alemán, parlamentarismo inglés, parlamentarismo italiano, parlamentarismo español. Hay un régimen presidencial con sus características y sus estructuras básicas, que se desarrolla básicamente en América Latina, y variantes, como puede ser la de Uruguay, la de Chile, la de Francia. El nuestro, por ejemplo, se acerca muchísimo a la versión clásica, que es la de Estados Unidos, el régimen presidencial mexicano. Y finalmente, señalar que hay una serie de estructuras adicionales que se establecen en un régimen presidencial, no solo en el nuestro. Eso también es muy importante señalarlo, porque muchas personas también estudiosas del tema e interesadas en estos asuntos suelen decir, no, es que hay un régimen presidencial que sí funciona, donde sí hay distribución de competencias, se respeta la división de poderes, sí hay equilibrios, que es el de Estados Unidos. Y una serie de regímenes vulgarizados, de regímenes deformados, que son básicamente los regímenes presidenciales de América Latina. Entonces muchos dicen, hay un régimen de distribución de competencias que es el régimen presidencial y hay neopresidencialismos que son los echados a perder. Eso no es verdad, no es verdad. Los defectos, las fallas, eventualmente las deficiencias teóricas, estructurales y de funcionamiento de un régimen presidencial son las mismas en cualquier parte. Entonces, entre otras, precisamente tenemos la de una serie de estructuras que refuerzan demasiado al presidente de la República frente al Congreso. Por ejemplo, en materia de legislación, sabemos que los congresos en un régimen presidencial únicamente funcionan determinados periodos al año, no están ejerciendo sus funciones todo el tiempo. Es decir, hay periodos ordinarios, periodos extraordinarios. El presidente de la República está ejerciendo el poder todo el tiempo. Y alguien dirá, bueno, pero en un régimen parlamentario también existen pausas. Sí, pero la diferencia es que ahí el poder fuerte es el Parlamento, mientras que acá el poder fuerte es el gobierno. Y esto es un resabio de las épocas monárquicas en las cuales los monarcas absolutos, conforme fueron perdiendo poder y tuvieron que empezar a contemporizar con las simientes de parlamentos o congresos, precisamente lo que trataban de hacer es que esos congresos o parlamentos que emitían ciertas resoluciones que los obligaban a los reyes o los condicionaban o los limitaban, por eso se empezaron a llamar esos regímenes autocráticos autoritarios o de estados autocráticos autoritarios, se empezaron a llamar monarquías limitadas. Tenían que obedecer ciertas reglas que emitían los parlamentos. Entonces, ¿qué hacían los monarcas para evitar que constantemente estuvieran tomando decisiones los parlamentos? Pues sencillamente evitar que se reunieran. Si no se reunían, no tomaban decisiones. Entonces, en lugar de que estuvieran todo el tiempo en sesiones, como se diría modernamente, no, solamente ciertos periodos al año. Y luego, otro dato que les voy a dar, y sería interesante que buscaran en algún libro, en algún escrito, en algún ensayo en nuestro país la explicación, creo que no la van a encontrar, que es el relativo precisamente a las sesiones extraordinarias, en las cuales, como todos sabemos, en el caso de México, por supuesto que está establecido en nuestra Constitución, cuando se convoca a sesiones extraordinarias, el Congreso o alguna de las cámaras puede sesionar fuera de los periodos ordinarios, pero solamente puede ocuparse de los asuntos establecidos en la convocatoria. Es decir, los mismos diputados electos, los mismos senadores electos llegan y se sientan a sesionar, nada más que se sientan en junio, se sientan en enero, fuera de los periodos ordinarios. Pues no pueden ejercer toda su competencia.
No, solamente pueden ejercer o resolver o despachar los asuntos que hayan sido incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Nada más esos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo le pregunté a mi profesor de Derecho Constitucional por qué existía esa disposición, esa norma constitucional, a mi juicio, innecesaria y absurda. Si ya están sentados los diputados, si ya están sentados los senadores, ¿por qué no pueden ejercer plenamente su competencia? Todo porque es un mes y no otro. Si es abril, sí pueden ejercer su competencia. Si es junio, no. Solamente una parte que esté en la convocatoria. Créanme, sin ánimo de dar mayores datos, que no me dio ninguna explicación satisfactoria y yo hasta la fecha no la he encontrado en ningún texto. Pero yo sí se las voy a decir, porque esto precisamente proviene, es un resabio de esas épocas de las monarquías limitadas. Cuando los monarcas no podían evitar que se reuniera el Parlamento fuera de los periodos preestablecidos, o sea, lo que hoy son los periodos ordinarios, era indispensable que se reuniera y por cualquier motivo los monarcas no podían evitarlo, entonces condicionaban esas reuniones extraordinarias fuera de tiempo de las asambleas o parlamentos al desahogo de ciertos asuntos que previamente tenían que ser acordados con el monarca. Es decir, el monarca, para decirlo en una forma sencilla, les contestaba: ¿para qué te quieres reunir a sesionar? ¿Por qué no te esperas a que vuelva el periodo en el que puedes hacerlo en condiciones normales? Es que es muy urgente, respondían los representantes del Parlamento. ¿Cuál es tu urgencia? A ver, dime, ¿qué asuntos son urgentes? Este y este. Ah, esos cuatro, muy bien. Pues solamente discutes esos cuatro y resuelves esos cuatro y no puedes discutir ninguno otro. Te tienes que esperar hasta el periodo ordinario. Esa es la razón. Es decir, si se fijan, todas estas estructuras limitan al Congreso, limitan a las asambleas frente al presidente, y muchas de ellas provienen ya de épocas muy remotas. Así pues, el régimen presidencial, por una parte, tiene la ventaja de que hay una participación más amplia de los ciudadanos, pero solamente en determinadas etapas de los procesos del poder. Ejemplo, las elecciones, donde votan por diputados, votan por senadores y votan por presidente, para hablar simplemente de los órganos nacionales o federales, cosa que en un régimen parlamentario no ocurre. Ahí solo votan por el Parlamento, eventualmente por dos cámaras, eventualmente por el jefe de Estado cada determinado número de años, pero nada más. Aquí es más amplia, más, llamémosle así, masiva la participación ciudadana en la etapa de las elecciones. Pero ya en el ejercicio del poder, ahí ya prácticamente queda anulada su participación. Es decir, en un régimen presidencial es prácticamente imposible que el Congreso haga que renuncie el presidente. Eso se consideraría una invasión de su competencia. Eso se consideraría un acto inconstitucional, porque el Congreso estaría realizando algo que iría en contra de la voluntad popular, que fue la que eligió a ese presidente para un determinado periodo preestablecido. Tampoco es factible que se adelanten las elecciones, no hay razón para hacerlo, simplemente el Congreso tiene su duración y habrá que esperarse. Tampoco que se disuelva un Congreso, al contrario, si se dan situaciones así, suele hablarse, por cierto, de forma muy impropia, suele hablarse de golpes de Estado. El golpe de Estado generalmente se confunde con la intervención de los militares que toman el poder y que se adueñan de él y que anulan a los órganos constituidos. No, eso es un golpe militar, una rebelión militar. El golpe de Estado implica que un órgano constituido desconoce a otro u otros y asume su competencia, obviamente violentando la Constitución. Solamente en los casos rigurosamente previstos y en las condiciones rigurosamente establecidas en las propias constituciones, ahí sí sean parlamentarias o presidenciales, puede darse una situación de ese tipo. Ejemplo, estados de sitio, estados de emergencia, lo que acá llamamos en México suspensión de garantías, artículo 29. Entonces, por ejemplo, el presidente puede emitir los llamados decretos leyes, o sea, decretos porque provienen del Ejecutivo, leyes porque tienen fuerza general, son como normas generales. Pero eso no es, por supuesto, inconstitucional, está previsto en la Constitución. Pero si en otras condiciones, fuera del marco constitucional, un órgano toma la competencia del otro, lo anula, eso es un golpe de Estado, eso realmente es un golpe de Estado. Entonces, cualquier situación
anómala, fuera del marco constitucional, como podrían ser las que hemos señalado, que el Congreso pretenda que renuncie el presidente, que el presidente pretenda disolver al Congreso, todo eso es violatorio del marco constitucional. Entonces, en ese sentido, el régimen presidencial es mucho más rígido. Y en cuanto a la estabilidad, pues el simple hecho de que no se puedan dar esas situaciones ya implica una mayor estabilidad. Pero además, ahí sí, el presidente de la República, en cualquier régimen presidencial, tiene una duración preestablecida, lo mismo el Congreso, sea bicameral, sea unicameral. Entonces, bueno, ahí están establemente durante un determinado periodo y los ciudadanos pues simplemente están a la expectativa, observando, esperando a que vuelva a haber elecciones. Entonces, en ese sentido, sí es estable, pero también es mucho menos activo, mucho menos dinámico. Es muy difícil decir qué es mejor o qué es peor, porque depende de cómo se estructure, depende de cuáles sean sus instituciones específicas, depende inclusive del país concreto y del momento que viva. Y otra cosa muy importante, cuando se dice lo que tenemos que hacer es crear tal régimen, cambiar esto otro, no olvidemos que estamos hablando de un sistema. En cualquier estado, su sistema constitucional, cualquiera que sea su naturaleza y sus características, es eso, un complejo, una unión, un conjunto de elementos que se interrelacionan para provocar determinado funcionamiento. Entonces no es simple y sencillamente cuestión de mover uno de ellos para un lado o para otro, sino se tiene que hacer una revisión integral para poder decir que de esa manera se está mejorando el diseño estructural y el funcionamiento de ese sistema. Ejemplo, si en un régimen presidencial no existe el control de la legitimidad a través de la democracia indirecta, como ocurría en México apenas hace muy pocos años, ahí hay una falla fundamental que tiene que corregirse paralelamente a los cambios estructurales que se quieran hacer para modificar el régimen presidencial, para incorporar un régimen parlamentario, cualquiera que sea la decisión que se tome, hay que analizar también el control de la legitimidad, es decir, la democracia indirecta. Hay que revisar el control de la constitucionalidad, es decir, el sistema mediante el cual se verifica la correspondencia entre los procesos y las decisiones del poder con la Constitución, que hemos tratado en otras lecciones. Es decir, es un sistema. Pero en todo caso, desde el punto de vista teórico, estas son las características básicas de un régimen parlamentario y de un régimen presidencial. Estas son las ventajas y desventajas de uno y otro, y eventualmente los factores tanto estructurales como funcionales que pueden influir en su adecuado diseño y su adecuada puesta en práctica. Vamos a dejar hasta aquí este tema de las formas de gobierno parlamentaria y presidencial. Las otras estructuras de gobierno pues están disponibles en las diferentes lecciones que tenemos para ustedes en esta página.